Bueno, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este curso. Hoy vamos a ver esa temática sobre la transferencia del aula presencial al espacio de las TIC y las TAC. Anteriormente en la sesión cero, digamos, o en la primera sesión, perdón, en la temática cero, hicimos una como especie de evaluación diagnóstica para conocer un poco las expectativas y algunas partes de los antecedentes de este curso taller. Hoy vamos a entrar con más detalle a las implicaciones para las prácticas docentes. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Recordamos que el objetivo es que de este taller que se desarrollen ciertas competencias para un adecuado manejo del proceso de enseñanza a distancia mediante el uso de las herramientas tecnológicas consideradas. Y ya en la sesión anterior se hizo esta evaluación del grado de dominio de las competencias requeridas y que tienen que ver básicamente de las que se podrían utilizar en el plan de estudios. En esta sesión hablaremos sobre las ventajas y los beneficios de diversas TICs y TACs y su uso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar sobre este segundo objetivo específico. Bien, las temáticas que incluye este primer tema, que se llama Enseñar en tiempos de la tecnología, que tiene que ver cómo usar estas tecnologías en el aula, pero también a distancia y cómo incorporarlas, digamos, considerando aspectos pedagógicos específicos. Sus implicaciones en el aprendizaje, en la investigación, que tendría una gran importancia y relevancia para lo que son todas las actividades que se desarrollan dentro del aula en el plan de estudios de la carrera de psicología. Entonces, primero vale la pena hacer esta distinción, digamos, en términos de definición, objetivo, característica, importancia, herramientas y algunos ejemplos de lo que son las llamadas las tecnologías de la información y de la comunicación, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y las tecnologías que tienen que ver con el empoderamiento y la participación, estas últimas que tienen que ver básicamente con estas interrelaciones. Entonces, el objetivo de las primeras es básicamente gestionar la información, de las segundas es construir el conocimiento, de ahí la relevancia para este curso taller y para el trabajo del docente. Y las últimas para compartir el conocimiento. Digamos que tendrían que ser, las pensaríamos como estrategias de difusión. ¿Qué características tienen las TIC? Bueno, que son un conjunto de recursos necesarios para manipular la información, mientras que en las TAC es un conjunto de metodologías que, apoyadas con la tecnología, convierten al docente en un guía, más que en un poseedor de todo el conocimiento. Y en estas tecnologías, pues lo que se busca, evidentemente, es utilizar espacios virtuales comunes, compartidos en el trabajo docente. La importancia de las TIC es que estas ayudan a mejorar y agilizar la eficiencia de la comunicación, de los procesos de comunicación, mientras que las TAC permiten la atención de la diversidad y de la inclusión en el sentido de la heterogeneidad que puede haber en un grupo de estudiantes, por ejemplo, y de otro tipo, ¿no? Y las últimas, bueno, facilitan la interacción entre las personas. En muchas ocasiones se utilizan estas llamadas tecnologías del empoderamiento y la participación en los medios educativos, pero no siempre de la mejor manera. Las herramientas que utilizan básicamente las TIC, pues, en primer lugar, pues es el uso de hardware, de discos duros, de dispositivos de ese tipo, y algunos software, ¿no? Como para la elaboración de videos, etcétera, etcétera. Mientras que las TAC, las principales herramientas son metodologías activas en el aula presencial o en el aula virtual también. Y las tecnologías del empoderamiento y la participación, digamos que utilizan herramientas de entornos colaborativos de trabajo, como reservorios o como aspectos como Drive o Dropbox o cuestiones de este tipo, y también las redes sociales como tal. Algunos ejemplos de las TIC pues son los ordenadores portátiles, los laptops, la pantalla digital, las bocinas,
los dispositivos de almacenamiento como discos duros, USBs, etcétera. Ahora bien, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento se ejemplifican principalmente por los tutoriales que hay para clases, algunos videos didácticos, explicativos, traductores, y algunos juegos interactivos cuya finalidad evidentemente no es el entretenimiento, sino a veces a través de unas formas lúdicas poder representar con algunas tecnologías los conceptos o digamos las habilidades que se desean moldear. Y finalmente las tecnologías para el empoderamiento y la participación consisten básicamente en páginas web, algunos bloggers, algunos foros, ¿sí? Y algunas otras herramientas de este tipo. Bien. La primera temática que tiene que ver con enseñar en tiempos de la tecnología, eh, las, las, las sustentamos básicamente en un autor, en este caso de este curso, que es Ramsden, quien sintetiza las diversas aproximaciones teóricas en la enseñanza en la educación superior en función del rol del docente. Y digamos que las engloba en tres teorías, les llama él, o grupos de aproximaciones teóricas. La primera que asume la función del docente, el rol del docente, como un expositor y transmisor de información. Algo similar a lo que estoy haciendo yo en estos videos, ¿no? Donde organizo cierta información, cierto conocimiento, y bueno, la expongo y queda en este medio que es un video, ¿no? Es una forma unidireccional, se demuestran procedimientos o bien otras acciones, y lo que hace esto, el docente, es depositar cierta información, cierto conocimiento, y el estudiante pues las reciba y en el mejor de los casos pues, las aplica. Digamos que estos seríamos los modelos tradicionales de enseñanza. Un segundo grupo en donde aparece ahora el docente como un organizador, un diseñador de actividades para el estudiante y cuya función consiste en controlar las actividades. Nosotros, por ejemplo, en la carrera organizamos un programa al inicio del semestre y ahí están las actividades organizadas, secuenciadas, están seleccionados materiales textuales la mayoría de las veces, capítulos, etcétera, etcétera, y tal vez algunas actividades a realizar en el aula o en los escenarios correspondientes en el área educativa o la clínica o el laboratorio, los laboratorios, etcétera. Y Ramsden agrupa en una tercera teoría o grupos de aproximaciones teóricas que ubican al docente como un posibilitador del aprendizaje, un facilitador del aprendizaje. El aprendizaje es algo que hace el estudiante. Aquí hay una concepción, digamos que epistemológica básica, ¿no? El rol del estudiante, digamos, es generar el aprendizaje a través de las facilidades que le pueda proporcionar el docente. Ujú. Entonces, el aprendizaje es más que algo que el maestro haga, el profesor, el docente, en el estudiante, es algo que realiza el estudiante. ¿De acuerdo? Aquí está la referencia de Learning to Teaching Superior, en educación superior, perdón, y que en el aula virtual que tenemos en este curso taller, está el documento, de hecho está todo el libro, y que posteriormente se hará una lectura, cada uno de ustedes hará una lectura y participará en algunas actividades asincrónicas en el aula. ¿De acuerdo? De hecho, aquí está una imagen de lo que ustedes encontrarán en el aula, en esta sección 1.1, donde tendrán acceso a un video en este respecto, ¿sí? Y además pues podrán hacer la lectura, digamos, de este material de Ramsden, una particular en este sentido, y podrán participar o deberán de participar en un cuestionario que existe dentro del aula virtual en Moodle, así como en un foro. De igual manera, van ustedes en el aula a ir pudiendo ver el progreso que van teniendo en la medida en que esas casillas se van verificando que se realizaron, en la medida de que participen contestando el cuestionario y participando, poniendo su opinión y replicando a las opiniones de algunos otros compañeros dentro del grupo. Muy bien. Ahora, la segunda temática que hay en esta unidad que habla acerca de cómo usar las TICs en el aula.
La creación de las estrategias didácticas. Para esto se va a ver también un video que hay de algunas docentes de España, pues que tenemos en los videos que hemos seleccionado, en las presentaciones que ellos hacen. La incorporación, por ejemplo, de las tecnologías en el currículum. Nosotros tenemos un currículum, un plan de estudios, que en su momento, en cuando se diseñó, pues no tiene incorporadas tecnologías. En realidad, todos los materiales, pues se pensaron textuales, artículos, capítulos de libros, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, de alguna forma, se ha tenido o se deberá de ir incluyendo algunas tecnologías también dentro del currículum. Eso es algo que en el plan de estudios de la carrera pues todavía no se ha hecho de manera formal. Pensando más en desarrollar acciones innovadoras de naturaleza pedagógica más que de tecnología. Es decir, la tecnología es una herramienta, pero no es el eje fundamental dentro de la enseñanza, ¿no? Estrategias didácticas que puedan contener métodos de enseñanza, actividades a realizar y medios o recursos de cada una de estas actividades. Regularmente esto lo hemos hecho, digamos, en el cronograma de los programas de las unidades de aprendizaje, pero es evidente que en cada sesión de seminario o de práctica, lo que está ahí, pues son básicamente material textual, texto. Eh, Hay que reconocer evidentemente que el sistema simbólico no ha pasado de una parte textual a una visual, sino que a la parte textual se le ha agregado un sistema simbólico visual, en donde los medios audiovisuales, auditivos o algunas grabaciones simplemente se incorporan como material que puede ser altamente significativo. En esa parte, digamos, algunos autores les llaman estas coordenadas comunicativas, términos que hemos estado utilizando o que ya se han vuelto comunes en nuestro lenguaje, de estos aspectos de actividad sincrónica y actividad asincrónica. Las primeras, evidentemente, es cuando ocurren en el mismo momento, los dos actores se encuentran, y asincrónicas es que, digamos que cada actor lo puede hacer en momentos diferentes. En este momento yo estoy grabando este video y ustedes lo van a ver en otro momento. Cada uno de ustedes lo puede ver en diversos momentos. Y entonces esta es una actividad, digamos que asincrónica. Cuando tenemos una sesión, ya sea presencial en el sentido físico o presencial en el sentido virtual a través de una aplicación como Zoom, bueno, entonces estamos teniendo una actividad sincrónica. Y estas estrategias que, digamos, que obedecen o se ubicarían dentro de un modelo de una aproximación constructivista y social, ¿no? En donde se requiere tener acceso a la información y criterios de búsqueda de la información, donde la expresión y la publicación de ideas viene a ser una actividad muy importante, que tiene que haber la estrategia que permita la realización de estas actividades y medidas o estrategias de comunicación y de colaboración, pues cada vez se vuelven más importantes para ello. Y esta es segunda temática, el 1.2. En el aula habitual van a encontrar una exposición de la maestra Isabel María Solano Fernández de la Universidad de Murcia, que se llama Cómo usar las TICs en el aula. Y creo que ahí hay muchos elementos que van a enriquecer mucho y van a generar muchas ideas o pueden generar muchas ideas en los docentes para incorporarlas en sus actividades. Al igual que en la actividad anterior, en esta parte hay un cuestionario en el cual responder, que se dará una retroalimentación de las respuestas que se estén dando, y habrá un foro en donde de manera sincrónica uno puede leer los comentarios de algunos compañeros en el curso, responder a ellos y emitir o expresar los comentarios o las ideas que surjan acerca de este video que se observa. Al igual que en la parte anterior, el progreso se irá verificando en la medida en que se responda a todo eso y así poder ir avanzando en esta aula autogestiva. Finalmente, tenemos la temática de las implicaciones de estas tecnologías para el aprendizaje y para la investigación. Esta tercera parte está basada en una conferencia que en abril del 2021
dio el doctor Benítez, llamada Tecnologías de la Información y Comunicación y su implicación en el aprendizaje y en la investigación. Y estoy tratando de resumir porque se va a ver este video, la importancia que tienen en la vida actual, cómo han crecido, ha habido un crecimiento en la época de la pandemia, ¿no? El número de dispositivos se incrementó, la venta de todo ello, tabletas, computadoras, en fin, cañones, pantallas, etcétera, ¿no? Bien, surgieron una gran cantidad de aplicaciones. Evidentemente las de videoconferencias son las que no son más conocidas, ¿no? Tales como Zoom, como Teams, como Google Meet, etcétera, etcétera, o algunas otras, ¿no? Por ejemplo, proporciona unos datos interesantes de que ha habido un cierre de oficinas importante, bancarias en el país, alrededor de 300, ahorita lo vamos a ver más adelante. No la aparición, pero sí el crecimiento del teletrabajo o el home office, dicho en inglés de alguna manera, ¿no? Y la educación no se podía salvar de esto. Evidentemente, el proceso de aprendizaje en los alumnos también ha representado para ellos mismos y para los docentes una serie de desafíos, ¿no? Donde el intercambio de la información y las habilidades de investigación y análisis y comunicación, pues también se tienen que seguir reforzando, pero ahora apoyadas o en un momento dado, dependiendo casi en su totalidad del uso de herramientas tecnológicas y a distancia, ¿no? Esto implica o nos llama hacia un rediseño de los espacios de aprendizaje, que no solamente un rediseño de los espacios físicos de aprendizaje, sino también de los espacios simbólicos o virtuales en este sentido. Entonces, en esta parte, por ejemplo, algo de los datos que comparte en esta conferencia el doctor Benítez es, por ejemplo, este estudio, ¿no? Que ahí aparece en pantalla, hecho en 2019, ante la pregunta de cuáles considera a los docentes, se les preguntó, son los mayores retos durante la introducción de la tecnología en el aula. Y bueno, casi el 50% de ellos respondieron que la formación de los profesores en la tecnología, ¿sí? Formación que en estos últimos años se ha ido dando de una manera espontánea, reactiva, un poco menos planeada, dada la necesidad y cómo se catapultó las tecnologías, ¿no? Pero un gran número de ellos también respondieron que uno de los retos es los problemas de conectividad. Afortunadamente, en la facultad, en Zaragoza, pues al regresar ahora de la pandemia, pues parece ser que algunos aspectos de infraestructura, bueno, no parece ser, algunos aspectos de infraestructura se han mejorado sustancialmente, como la conexión en la mayor parte del campus, ¿no? Formación de alumnos en la tecnología, la adaptación al proceso de aprendizaje educativo en el uso de la tecnología. A otra pregunta, a nivel pedagógico, ¿cuáles consideras que son las principales ventajas del uso de la tecnología? Y la mayoría de los docentes respondieron en cuanto al acceso a mayor número de contenidos y recursos. Es decir, se abre una cantidad muy grande de ventanas, en ocasiones algunas ventanas que no son de la mejor calidad, hay mucha cantidad, pero no necesariamente de buena calidad, ¿no? Eh, Tenemos también la siguiente, a nivel pedagógico, ¿cuáles consideras que son las principales ventajas del uso de la tecnología? Y bueno, una de las ventajas es el manejo de software digital, como aplicaciones, plataformas, etcétera. La búsqueda, la edición y la producción de contenido digital. Habilidades que es muy importante que los docentes vayamos mejorando, desarrollando, porque cada vez, como decíamos anteriormente, el lenguaje visual, digamos, o el sistema simbólico visual acompaña cada vez más al texto, en ocasiones sacrificando al texto, y seguramente tendremos algunas anécdotas en interacción con algunos alumnos que dan fe de esto que el estudio está marcando. ¿De acuerdo? Esta es la tercera parte en donde tenemos dos videos aquí, los dos son de la conferencia del doctor Héctor Benítez. Ajá. Hicimos una síntesis de aproximadamente unos 40 y tantos minutos, ajá, que dice ahí como conferencia. Y si se quiere ver la conferencia total, que dura una hora, casi una hora y media, ahí también está el enlace para ver toda la conferencia.
O sea, todo desde que llegan, lo presentan, etcétera, etcétera. Y en la parte final también hay una serie de preguntas que se dieron en ese momento en abril del 2021. Al igual que en las secciones anteriores, hay un cuestionario a responder en el cual sirve de retroalimentación y hay un foro en el cual participan. Y de igual manera, pues habrá una, digamos, una manera de registrar el proceso que se ha tenido cuando esas casillas ya aparecen con una señal de verificación de que se ha hecho esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, las temáticas que están incorporadas pues dentro de este taller simplemente las enlistamos. Esto es con la finalidad de ver en qué parte de la ruta del camino se va, ¿de acuerdo? Estamos en este momento viendo o resolviendo esta primer temática. Ajá. Y evidentemente en esta primera semana, el martes 27 pues, de septiembre, en este calendario, tuvimos la oportunidad de realizar y pasar estas temáticas. Y ahora en la segunda sesión hemos visto estas de enseñar en tiempos de la tecnología, cómo usar las TICs y TACs en el aula, y las TAC y su implicaciones, perdón, en el aprendizaje y la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, un cierre digamos que sería el de regreso al inicio de esta temática. Hemos visto, como decíamos, la transferencia del aula presencial al espacio y las implicaciones que tiene, sobre todo de naturaleza pedagógica, y el cambio de alguna forma y la incorporación de un lenguaje simbólico, visual, en ese sentido. Las implicaciones que tiene enseñar en tiempos de tecnología o con el uso de tecnología y cómo usar en términos generales las TIC y TAC en el aula, para que posteriormente podamos ir entrando ya a tecnologías en particular. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto estamos, digamos, concluyendo la primera semana y les pido por favor que avancen en las actividades que hay que realizar en el aula virtual y nos veremos en la siguiente temática 2. Entonces, como decíamos, hasta el momento podríamos decir que hemos avanzado en estos objetivos que están planteados en el programa y que es importante ir como monitoreando, ¿no? El grado de avance en ello y cada uno de ustedes podrá decir, bueno, en esta parte quizás necesito profundizar más o repasar o hacer más ejercicios de esto. Cada quien seguramente tiene una diversidad de áreas de oportunidad que tiene que realizar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y mucha suerte en el desarrollo de las actividades de esta unidad 1 de la sesión 2 de esta primera semana. Muchas gracias.